háblanos al corazón, Señor, háblanos tú, Señor, que no quede duda de que es tu palabra, Dios. Padre, ayúdanos a no hablar más de lo que está escrito, Dios, no pensar más de lo que está escrito, Dios, no quitarle, no ponerle. Danos temor a transmitir tu palabra. Yo reconozco mi gran necesidad, Dios. No quiero creerme autosuficiente, Señor. Necesito mucho de tu ayuda, Padre, para que sea manifiesto al final de que tú nos enseñas las cosas y no el hombre, Dios. Ayúdame mucho, Padre. No tengo nada que dar, Dios. Solo tú tienes tu palabra, tu espíritu, Dios. Enséñame, Dios. Capacítanos a todos nosotros, Dios. Abre nuestros corazones para recibir tu palabra y para ponerla por obra, Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos un poquito acerca del asunto de las mujeres, una mujer virtuosa, una mujer con virtudes. Y hoy vamos a hablar acerca de los varones un poco. Y así lo vamos a ir llevando. Yo sé que no es fácil encontrar algunas cosas que nos hablen directamente, que nos reprenda, que nos corrija. No es fácil recibirlo. En algunas ocasiones puede ocasionar, por la dureza del corazón de las personas, puede ocasionar que la gente determine no seguir escuchando la palabra. De hecho, creo que muchos pasamos por eso. Bueno, yo pasé por eso, ¿no? Un momento que ya no quería yo agarrar la Biblia, no quería yo escuchar las predicaciones. ¿Por qué? Porque me estaba corrigiendo cosas que uno estaba haciendo mal. Pero la intención de Dios es alcanzarnos, y por eso nos habla las cosas, porque la intención de Él es alcanzarnos. ¿A qué me refiero con alcanzarnos? Poder llegar a nuestros corazones, hacernos entender, razonar que de verdad nuestra vida es un desastre, y permitirle a Él que haga los cambios necesarios en nuestra vida, con obediencia y fe. Permitirle a Él que haga los cambios en nuestra vida. Obviamente en la parte de la mujer comete muchos errores en su búsqueda de Dios, en su vida personal, en su vida marital, como madre, comete muchos errores, pero también los varones cometemos muchos errores. Los varones cometemos muchos errores como individuos, como personas, como solteros, también como casados, como esposos, cometemos muchos errores. Como padres cometemos muchos errores. Aquí lo importante es saber en qué errores estoy y no ser duro de corazón, reconocer si estoy en ciertos errores y corregirlo. ¿Quién padre de aquí sabe todo lo que un padre necesita saber para poder enseñar a otros? ¿Quién padre de aquí puede decir, bueno, ve a mis hijos cómo están todos derechos en el camino del Señor? Yo creo que cuando alguien pueda decir esto, nunca va a adjudicarse el crédito de haberlo logrado por sí mismo, no. Siempre va a darle gracias a Dios, porque sin la doctrina de Dios, en la palabra, en nuestras vidas, no tenemos dirección, no tenemos oriente, no tenemos brújula de cómo dirigir nuestras familias, nuestras propias vidas, nuestros matrimonios. Vamos a buscar allá en Génesis, por favor, capítulo 1, versículo 27. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Aquí hay que notar un poquito el orden de los factores, el orden de cómo se están declarando las cosas. Dios dice: creó al hombre a imagen y semejanza de Él lo creó. Es la única criatura, nosotros somos la única creación de todo el universo existencial, de todos los seres vivientes. Es la única criatura con vida que está creada a imagen de Dios. Y luego dice la palabra que a imagen de Dios lo creó. Ya lo había dicho antes y lo repite. ¿Por qué lo repite? Porque es un hebraísmo. Y los hebraísmos tienden a repetir las cosas que son importantes, importantísimas, como para darle un mayor enfoque. Y entonces el ser humano, cuando es creado, no solamente se refiere que es creado por si quizás Dios tuviera brazos o tuviera piernas o tuviera ojos, porque sabemos que Dios es espíritu.
Quizás podría referirse, Moisés dice que vio las espaldas del Señor, podría ser. Pero más que nada es al carácter y a la esencia espiritual que tenía Adán en ese entonces, cuando fue creado, totalmente puro, totalmente recto, totalmente limpio, sin pecado fue creado el hombre. Y la postura de la imagen de Dios es la gloria de Dios depositada como un sello, como una marca en toda la creación. Toda la creación podría identificar a Adán como su Señor, porque dice ya en el verso, dice 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces, en las aves y en las bestias. Llena la tierra, sojúzgala, administrala, llévala tú, te lo doy, administralo tú. Y prácticamente la labor del ser humano, ¿cuál era? Era liderar, era organizar, era cuidar, era proteger, era disponer también de todo lo que existía. De todo lo que existía. Dios creó un huerto y lo pone a él. Y le pone toda clase de frutos para que él pueda comer. No se comía carne en aquel entonces. Nadie comía carne. Los leones no comían carne, ni Adán ni Eva comían carne. Todo era a base de fruto y de hoja y etcétera. En el verso que leímos, en el 27, dice, varón y hembra los creó, al final del versículo, el 27. Porque ya hizo el enfoque de que el ser humano, el varón, fue creado a imagen de Dios. ¿Quién fue creado primero? El hombre. ¿Quién fue creado después? La mujer. ¿Por qué Dios creó a la mujer? Unos dicen por ahí que Dios creó al hombre porque echando a perder se aprende. Y es una blasfemia porque Dios no comete errores. ¿O cometió errores? Dios no comete errores. No echando a perder se aprende. Le salió mal el hombre y salió algo mejor la mujer. Es algo, es feminismo, ¿no? Pero no es el punto. No vamos a hablar de las mujeres, vamos a hablar de los varones. Dios le dio al hombre una posición. Y eso quizás alguien diga, ay, ¿cómo es posible? Sí, le dio una posición. Lo vamos a ver. Dios le dio al varón una posición. Y el pecado del hombre radica en el fallo de esa posición. ¿Sí? Radica en el fallo de esa posición. Fíjate, Dios crea al hombre a su imagen y la gloria, y todos sabían que Adán, por así decirlo, era el amo y señor de todo lo que existía, que Dios lo puso. Tú te has puesto a pensar cómo es que Adán organizaba a los animales y les ponía nombres, y pareciera como un cuento infantil, pero imagínate la capacidad humana para inventar o crear nombres en cierta forma. Yo me imagino que Dios, al ver a Abraham ahí trabajando, como dice las escrituras, que estaba de aquí por allá andando y todo eso, Dios ve al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo, sino que le voy a hacer ayuda idónea. Ayuda idónea. Nosotros podemos decir, ya ves, la mujer está para ayudarme, y es uno de los grandes errores que cometemos los hombres. Estás para ayudarme. Estás para, pero la palabra ayudar se entiende de una manera distinta. Estás para servirme. En cierto sentido, la mujer debe servir a su marido, pero cuando el hombre ve a la esposa y entiende mal la parte de ayuda idónea, lo entiende mal, entonces la mujer viene a ser la sirvienta, no la sierva, no la mujer que ama y sirve, sino la sirvienta del marido. Y yo no quiero alentar aquí en ninguna mujer que diga, ya ves, ya no podemos servirte, no, o ya no estamos obligados a servirte, sino mejor dicho es que el hombre entiende mal su posición. Tengo una esposa, yo no llego a la casa y digo, esposa, quítame los zapatos, quítame los calcetines, esposa, comida, esposa esto, esposa lo otro. Yo tengo visto un varón así, y literalmente a su esposa no le dice amor, amorcito, cariñito, gordita, flaquita. No le dice nada de eso, le dice esposa. Esposa esto, esposa lo otro, esposa, rápido esposa, le dice así. Como si fuera una vaca, un animal, un ganado, que estuviera correteando. Y hay hombres que así hablan a sus mujeres. Y voy a enfatizar un texto más adelante del trato que se le da a la mujer. El hombre, cuando es puesto sobre el Edén, no es para pisotear a los animales, ahí ese de montar al borrego, montar a la cabra, como si fuera un caballo y lastimarlos y echarlos a perder. No es para destruir los árboles y las plantas y desperdiciar las cosas.
estaba puesto como Señor de la creación, como corona de la creación, pero no abusaba de ello, al contrario, lo cuidaba. Lo mismo era con su mujer. El hombre debe de velar por su mujer. El hombre debe de cuidar por su mujer. ¿Por qué Dios le dio al varón una mujer? Porque dice la palabra que vio que el hombre no era bueno de que esté solo. Capítulo 2, verso 18, un poquito antes. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre no es bueno que esté solo. El ser humano, Dios lo está observando. Y a veces los hombres pensamos que podemos mantener esta postura de independencia de Dios y de la mujer. Ahí te vas a dar cuenta por qué. No es bueno que el hombre esté solo. Prácticamente cuando Dios creó al hombre, no se olvidó de crear una mujer y de repente, voy a hacer una mujer, como se le haya olvidado, como que algo le salió imperfecto y lo complementa. Sino mejor dicho, es la mujer que va a jugar un papel importante en la vida del hombre. Yo no sé si aquí los hermanos, sus esposas juegan un papel importante en sus vidas, pero la mía sí. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ayuda adecuada para él. Era una labor fuerte, dura, y era una labor en donde el hombre tenía que apoyarse en alguien como alguien, como un apoyo moral y emocional e inclusive sentimental. Verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y les trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y todo ganado, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, Isha, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjate, lo ve solo, lo echa a dormir y toma una de sus costillas. Alguien dijo por ahí alguna vez que Dios no tomó a la mujer de los pies, de un hueso de los pies o de los dedos, para que el hombre no piense que la mujer está por debajo de él como para pisarla. Y alguien dice que no tomó Dios una parte del pecho o de la cabeza, para que no vaya a pensar que la mujer está por encima de su varón o igual a su varón, en un sentido de importancia delante de Dios, sino que la tomó de un costado. Prácticamente Dios, al tomar a una mujer de la costilla de Adán, ¿qué nos da a entender? Que Dios deseaba que esta mujer sea parte de su vida, que sea de él. Muchas veces el ser humano, cuando se casa en el mundo, ¿qué piensa en su mujer? Piensa en un objeto de placer nada más. Y luego cuando ya le cambia el cuerpo, ya le fastidió y busca otro. Nunca su corazón llega a unirse. ¿Tú sabías que cuando dos personas se casan, realmente no se conocen del todo? El mundo comete un grave error en lo que llamamos noviazgo. Dice el varón, ¿cuántos años tienes de novia con tu novia? Tengo 15 años de novio, y como que, mientras más años, más maduros, ¿no? Y no es cierto. En el judaísmo, la gente se conocía y a los 5 meses se casaba, al año se casaba. Y más que a veces entre padres se organizaba este asunto. Normalmente en el judaísmo el varón veía una mujer que le gustaba, iba con su padre y decía, esa mujer me agrada. Y hablaban entre familias. Muchas veces la mujer no tenía en el judaísmo esa libertad de decidir con quién casarse, era el varón. Y en este caso el varón, teniendo a su mujer, era para unirse su corazón con el de ella. A veces cuando estamos casados en el matrimonio, nosotros podemos decir, bueno, la mujer está casada conmigo, tenemos ya muchas libertades de intimidad, etcétera, pero queremos seguir viviendo como solteros. Y no es posible. Yo no puedo seguir viviendo como soltero.
Nosotros los varones no podemos tomar decisiones ahora haciendo un lado a nuestra mujer. Todas las decisiones que tomemos, porque fíjate que ella es ayuda idónea y tenía una gran tarea aquí, Adán, lo acabas de leer. Tenía una gran tarea y es su ayuda idónea. Fíjate que aquí la mujer puede dar su consejo a su esposo. Y el hombre que es sabio se puede dar cuenta si su consejo es superior al que él había pensado. Y si es superior, si es mejor la idea de la mujer en cuanto a algo, ¿qué debería hacer un hombre de Dios? Es que tú eres mujer y tú no tienes opinión, tú no sabes. Lo que debe hacer un varón es tomar el consejo de la mujer. Tienes razón, está mejor esto. Ahora, el hombre también tiene la libertad de no tomar el consejo. Lo que pasa es lo siguiente: de todo lo que salga mal en una familia, todo, absolutamente todo, lo que salga mal en un matrimonio, en una familia, de todo lo que pase allá adentro que esté mal, y lo bueno igual, de todo, el primero que va a dar cuentas a Dios es el varón. O sea que si mi esposa me dio un consejo bueno y no lo tomé y llevé a la desgracia a mi familia, yo voy a dar cuentas por esa acción. Yo soy responsable de todas las decisiones y no puedo culpar a mi esposa. Te vas a ver como Adán hizo. Tú eres responsable de esta situación. Fíjate cómo dice ya en el verso 24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí te vamos a enfatizar otras áreas. Serán una sola carne. Una sola carne. Se unirá el hombre a su mujer. Y muchos dicen, esto es el matrimonio. Y es el matrimonio que Dios instituyó. Pero se refiere a una mayor intimidad, una mayor unión en ámbitos emocionales y sexuales. ¿Aquí qué pasa? La esposa solo sirve para unas cosas íntimas y no sirve para quizás corregir algunas actitudes o mejorar algunas ideas que yo tengo. Cuando la gente piensa que la mujer solamente es para utilizar, entonces el hombre tiene gran problema con su situación delante de Dios. Imagínate un varón que llega a su casa y ve a su mujer ahí cansada, agotada por todo el trabajo del día, porque hay mujeres que el día se ocupan en lavar, en planchar, en hacer la comida, en estar cuidando a los chamacos, en resolver un problema. Hay hasta mujeres plomeras, hay hasta mujeres electricistas, que pues, no hay varones quienes hagan las cosas de la casa. No hay varones que hagan las cosas. Entonces llega el varón y luego de que llega él, empieza a decir, oye mujer, ¿qué está pasando? Tío, hace rato que llegué y ¿dónde está la comida? ¿No? O me sirves esto, ¿y qué es esto que me das? Y no sabe lo que su mujer pasa durante el día. ¿Qué perspectiva tiene este varón de su mujer? Sirvienta, no de ayuda idónea. Eres mi sirvienta. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Que a veces llega el varón a la casa y ve un trapo tirado y hace un escándalo y no se fija todo lo que lavó, todo lo que planchó, todo lo que hizo. Pero si tú vivieras solo, vamos a una cuenta hombres, imaginen que desaparecen las mujeres. ¿Cómo le harías para vivir? ¿Quién lavaría tu ropa interior? ¿Quién plancharía tu ropa? ¿Quién te haría de comer? ¿Te podrías tú hacer tú solo un mole? ¿Te podrías tú solo hacerte un ajiaco? Yo solo no me puedo hacer un pozole estilo Jalisco. ¿O sí puedes? Si alguno puede, pues qué bueno, ¿no? Pero luego, hay veces las mujeres tienen que estar pendientes de sus hijos, porque a veces el hombre no encuentra su identidad que Dios le puso. Porque en vez de tratar a la mujer como una ayuda idónea, la trata de una manera diferente. Serán una sola carne. Jesús dijo que ya no son dos, sino uno. Y esta palabra tiene muchos significados, porque puede entenderse como alguien que está unido a su mujer y su corazón no está distanciado de ella. Hay veces hay pleitos en el matrimonio. ¿Y quién debe ser el primero que debe buscar la unidad en el matrimonio? ¿La mujer o el varón? Los dos. ¿Pero quién es más responsable? El marido. El marido es más responsable. O sea que si tú tienes un pleito con tu esposa, y aunque no sea justo, tú eres más responsable delante de Dios en reconciliarte que tu mujer. Sí.
Y ahorita vamos a ver por qué. Es más, tienes que perdonar inclusive las faltas de tu mujer, los desaciertos de tu mujer. El hombre va a estar con su esposa y va a ser una sola carne. Y fíjate que el contexto es: deja a tu papá y deja a tu mamá para unirte a tu mujer y vas a ser una sola carne. Pero ¿qué pasa? Hay hombres que se casan con sus mujeres y como no ocupan la posición que Dios les da, el enfrentarse a tener un liderazgo y dirigir su familia, se casan pero todavía tienen el cordón umbilical ahí con la mamá. Y están ahí con la mamá. Y lo que mamá diga, y lo que esto y que lo otro. Entonces su mujer le dice esto. Ignora a la esposa porque le hace más caso a la mamá. Lo peor que ha pasado en el mundo, ¿qué es? Cuando los jóvenes no tienen su propia casa. ¿Y qué hacen? Se van a vivir con la mamá del muchacho o con la mamá de la muchacha. Lo peor de lo que ha pasado es cuando las esposas viven con las mamás de los esposos. Si el marido le da prioridad a la voz de su mamá, está pecando delante de Dios. Porque el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer y será una sola carne. Es que mi mamá no le... ¿Qué le gusta a tu mamá ni qué nada? Tú eres uno con tu mujer. Había una vez un varón, un matrimonio que tiene un pleito. ¿Por qué? Porque la esposa tiene un punto de vista de cómo educar a los hijos y la abuela tiene un punto de vista. Y en este caso el marido está en medio y se siente como referee ¿quiénes son los referees? ¿Los de los rings? Los rings. Como referee en el ring se siente. Tiene al esposo a un lado y a la abuela del otro. Y no debe de verse así. Él es uno con su esposa. Y aparte es la mamá. Y aparte es la suegra. Él es uno con su esposa. Y si mi esposa no tiene ideas correctas de qué es educar a los hijos y la mamá sí, lo voy a hacer no porque la mamá lo diga, sino porque Dios lo dice. Y si la que está equivocada es la mamá, pues con mayor razón debo darle crédito a lo que mi mujer me diga. Y hay muchos muchachos así están. No saben tomar decisiones, no tienen valor para enfrentar, porque muchos le huyen a la responsabilidad. Porque quizás muchos fueron criados de una manera muy mimada y cuando tienen familia no saben qué hacer y dirigen sus familias como un barco en alta mar sin timón. Sin timón. Y van viendo el mapa de lo que mamá me dijo. Y mamá me dijo que cuando pase esto, haga esto. Y mamá me dijo, y no tienen instrucciones, no tienen deseos de dirigir su propia familia. Hay muchos varones y hay muchos hombres que no tienen el valor para dirigir sus casas. No son hombres. A mí me ha tocado decirle a mi mamá, perdón mamá, pero nosotros vamos a educar a los hijos así. Me ha tocado decirle a mi suegra, perdóname suegra, pero nosotros vamos a educar a nuestros hijos como entendemos. Porque sí, a veces pasa que los papás se meten, los abuelitos se meten, oye, no hagas esto, no hagas lo otro, exageras. ¿Y qué dice la palabra? No es exageración. Y hay que frenar. ¿Por qué? Y tenemos que ser uno. En la educación de los hijos, tengo que ser uno. Uno de los grandes peores que cometen los hombres, porque hay muchos hombres, yo conozco algunos, que cuando están casados y tienen hijos, y el hijo dice, es que mamá me dijo y me regañó mamá, y el esposo ni averigua ni nada, y le regaña a la esposa, le dice cosas a la esposa. ¿Y qué está pasando? Le está dando más crédito a sus hijos que a su esposa. Ningún varón debe darle más crédito a los hijos que a la esposa. Ningún varón. Si la esposa está diciendo la verdad o está buscando a Dios, o al menos no conoce a Dios, pero creció en un ambiente que le enseñaron integridad o honestidad, pues también. Y hay muchas personas que el niñito lloró y andan regañando. ¿Por qué castigas al niño? La mujer le pone una disciplina al niño porque ve que la palabra lo marca y llega el esposo y le quita la disciplina. No hagas eso. ¿Y entonces qué está haciendo? No es uno con su mujer en la educación y en la crianza de sus hijos. No es uno. Para ser hombre, no solamente se necesita un órgano sexual masculino, se necesita tener carácter y pantalones para enfrentar las situaciones difíciles. Para ser hombre, no solamente le tiene que salir el bigote a uno, hay que tomar decisiones en la dirección de la familia, hay que tomar posturas, hay que tomar firmezas, porque es la posición que Dios le dio y nadie le va a dar cuentas de mi familia, nada más que yo. Nada más que yo. Y cada hombre, somos nosotros los que vas a dar cuentas. Por eso los padres que tenemos hijos varones, ¿qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? A ser hombrecitos. Porque a veces la mamá, hijo, ayúdame aquí, ayúdame a barrer, ayúdame esto. Ya jugó el niño 2 horas ahí con el carrito o con el teléfono. Hijo, ayúdame esto. Y el niño, no quiero ayudar, no quiero trabajar. Papá, mi mamá me está maltratando. Ay, deja al niño que haga lo que quiera.
¿Y que están creando? Otro mimado, otro consentido, otro niño mimoso. Deja que haga lo que quiera. Hace berrinche el niño. Y no hay unidad. Están llevando a la destrucción a sus casas. Y yo te voy a dar unos ejemplos de malos padres y también lo que puede ser un mal esposo. Y al mismo tiempo, al final vamos a ver lo que sería correcto. ¿Por qué? Porque Dios desea que los hombres tomemos nuestro lugar. Si Dios forma verdaderos hombres en nosotros, Dios va a fortalecer matrimonios. Si Dios forma verdaderos hombres en nosotros, Dios va a fortalecer familias. Y si tenemos familias fortalecidas, tendremos una iglesia fuerte. Tendremos una congregación fuerte. Y muchas veces las mujeres, en vez de buscar un buen esposo, buscan nada más que tenga los ojos bonitos, que se parezca al Justin Bieber, que tenga esto, y no le ve las virtudes. Está bonito, está guapo el chavo, y me gusta. Mira su carita ahí que tiene ahí. Y luego cuando ya vive 5 años con él, es un Godzilla, que donde quiera que mueve, rompe, bota, todo es un demonio ahí. Ay, ¿por qué me salió así? No lo conoces. No buscan las virtudes. ¿Qué mejor virtud puede buscar una mujer de un varón? En primer lugar, que ame a Dios. Porque si no ama a Dios, amará otra cosa. En segundo lugar, que aprenda a valorar a su esposa, porque se está casando con él. Porque si no aprende a valorar a tu esposa, va a buscarse a otra mejor que tú. Y en tercer lugar, que sepa tener una familia y que sepa gobernar a los suyos con sabiduría, con amor. Cuando la mujer solo busca las apariencias externas de los hombres, puede esperarse lo peor. Te pongo el mismo ejemplo que te puse las mujeres. Por ejemplo, la Rihanna, que es una cantante famosa de Estados Unidos, se casó con un cantante rap X, también muy codiciado por muchas muchachitas fornicarias, muy codiciado. Pero ya le dio sus trompadas a la Rihanna, ya le dejó los ojos morados, el labio roto. Oye, pero está parecido por fuera, según ellas. Está parecido por fuera, está hermoso por fuera, pero por dentro era un boxeador de mujeres. Violencia intrafamiliar. O sea, como dice el dicho popular de la calle, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. Y realmente una de las mejores virtudes que una mujer puede ver de su futuro esposo es: ama a Dios, sabe guiar un matrimonio. ¿Será que está consciente de ello? O lo veo ahí medio locochón con las muchachas ahí, coqueteando con ellas, ahí hablando: hola reinita, ¿cómo estás? Ahí, si así lo hace soltero, ¿quién no hará casado? ¿Quién no hará casado? Es como las muchachas que están ahí de noviazgos mundanos con jóvenes que ni se han casado y ya las usan de punch. Ya las usan de punch. Hija, y así te quieres casar con él. Es que siento que lo amo. Después las traen como carne molida. Y ahí es que siento que lo amo. Hasta que termine la tumba. ¿Por qué? Porque no logran ver virtudes. No ama a Dios. No sabe guiar un matrimonio. No sabe guiar una familia con hijos. Yo conozco un hombre que se molestó con su mujer porque en vez de darle un hijo varón le dio una hija. Ignorante. ¿Qué dice la ciencia? ¿Quién determina el sexo de los hijos? ¿El mujer o el varón? El varón determina el sexo de los hijos. A veces me acuerdo un poco de biología. Los cromosomas XY y XX, ¿no? Algo así, ¿no? La mujer, cuando hay la unión, la mujer aporta 2 cromosomas XX, siempre va a ser XX, siempre no va a ser nada diferente, es la naturaleza de la mujer, XX, y el varón XY. Y el varón, la mujer aporta 1, de los dos, pues los dos son X, 1. Y el varón aporta 1, tiene X y tiene Y. Si aporta un X, entonces tiene XX, ese bebé va a ser una niña. Si aporta Y, entonces XY va a ser un varón. Y se molesta el esposo porque le dio una mujer, pues es él el que lo hizo. Y se molesta con la mujer. Y muchas cosas que hacen los hombres, porque piensa que la mujer es algo que puede utilizar y decir y hacer y utilizar como si fuera una máquina, un microondas que mete un sándwich y espero que salga ahí caliente. Los hombres no saben, muchos hombres en el mundo no saben valorar a sus mujeres. Y nosotros como cristianos los valoramos. Valoramos a nuestras mujeres, respetamos a nuestras mujeres, comprendemos a nuestras mujeres. A mí me da mucho trabajo lavar los trastes, me da mucho trabajo. Y cocinar, apenas sé cocinar huevo y se me quema.
Pero cuando ella me dice, haz algo, no, yo esperaba que hicieran algo, porque a veces la hermana me dice, yo esperaba que ustedes hicieran algo, que tú hicieras algo. Y digo, ay, pues hazlo tú. ¿Tú crees que digo eso? No, tampoco regañadientes. Tú lo debes de hacer. No, tampoco. Tenemos que hacerlo contentos. Tenemos que hacerlo felices. Tenemos que hacer las cosas bien. Es una sola carne, es mi ayuda idónea, es lo que me va a apoyar. Dice la palabra, el hombre que haya esposa, ¿ha hallado qué? ¿Alguien sabe? No, nadie sabe. Ha hallado el favor de Jehová. Y hay maridos que dicen, ¿el favor de Jehová? Dice. En una ocasión estábamos con una hermana dejando en su domicilio y vimos que se escuchó un ¡pam! Portón. Y salió un fulano así dando vueltas así en medio de la noche en la banqueta, y sale una mujer ahí llorando, se va a la banqueta, está llorando. La hermana se fue a hablar con la mujer, yo me acerqué a hablar con el varón. ¿Cómo está? ¿Está todo bien? No pasa nada, vecino. No pasa nada, vecino. Aquí tenemos problemas, no sé qué, la cosa, que esto, que lo otro. Y habían discutido por una pequeñez. Pero a veces las pequeñeces en el matrimonio se hacen gigantes. Se hacen gigantes. Hay veces discusiones por pequeñeces, si uno no busca cómo cuidarlas, se hacen ¿qué? Monstruos. Y están ahí. Y yo le decía al varón, ¿y tú no puedes perdonarla? La Biblia dice que nosotros somos los principales responsables. Nosotros. No lo recibió. Como me di cuenta que no lo recibió, le dije unas cuantas palabras más, me retiré. Y la hermana se quedó un buen rato ahí con la mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a ver en nuestras Biblias, por favor, allá en el capítulo 3. Capítulo 8, versículo 8. Aquí habían pecado. Tú sabes que la primera que comió la fruta, el fruto prohibido, ¿quién fue? La mujer. Siempre tiene que ser la mujer, ¿verdad? No es cierto. Fue la mujer. La mujer comió el fruto prohibido. Yo te hago la pregunta. Cuando Dios dijo, vas a comer de todo árbol y de este no comer, estaban Adán y Eva juntos. ¿Estaban juntos? ¿O no estaban juntos? ¿O solo era Adán? Fíjate lo que dice ya. Capítulo 3, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó a Eva. ¿No? ¿A quién llamó? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comiences. ¿A quién se lo mandó? Adán. Adán se lo mandó. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si te das cuenta,
Aquí el hombre fue el que recibió la instrucción de comer, de no comer el árbol, el fruto del árbol, y lo terminó haciendo. Capítulo 2, verso 15. Aquí hay otra referencia. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, estaba recién hechecito, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. No dice podrán comer, podrás al hombre comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Se refiere en singular. Porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Singular, no morirán, en plural. Y después de que dice esto, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Ya había la mujer cuando le dio la orden? No había la mujer. Entonces, ¿para qué la hizo? Dice Dios, ¿no? Si iba a comer del fruto. No. Le hizo ayuda idónea. Pero cuando peca Eva, ¿quién le dio la instrucción a Eva? Posiblemente su esposo, Adán. Pero cuando peca Eva, viene Eva con su esposo y le dice: ya lo probé, ya está bueno, prueba. Y cuando el hombre le hace caso a su mujer en algo que está mal y come, ¿qué es lo que hizo Adán cuando Dios lo estaba buscando? La mujer que me diste. La mujer que me diste. ¿A quién le echamos la culpa? A la esposa. ¿Cuántas excusas serán válidas delante de Dios cuando los maridos le echen la culpa a sus esposas cuando estemos en el juicio final? Es que yo no caminé como tú querías, Dios, por culpa de mi esposa. Es que Dios, yo no logré lo que querías por culpa de mi esposa. Es que yo me amargué por culpa de mi esposa. Todo me salió mal, Dios, por culpa de mi esposa. Mis hijos se perdieron por culpa de mi esposa. ¿Tú crees que son válidas esas delante de Dios? Si tú te das cuenta en el texto que leímos antes, ¿a quién llamó Dios a cuentas? ¿A Eva? ¿A quién le reclamó la falta principal? A Adán. A Adán. Es como, por ejemplo, lo que pasó en la empresa de una empresa donde había un gerente general que no estaba atento de su labor, no estaba atento en checar el inventario, el ingreso de la caja, simplemente pues checaba reportes así, ni más, y ahí le llevaba. Mientras tanto, los de la caja y los del inventario estaban haciendo robo hormiga, o sea, robando de a poquitos. Obviamente, si uno roba de a poquitos, en un día no se da cuenta uno, en 2 semanas no se da cuenta uno, en un mes no se da cuenta uno, pero en un año o en año y medio, si se dan cuenta las diferencias de inventario y de ingresos, que ya son cantidades grandes. Ahí se da cuenta uno. Cuando le piden cuentas al gerente, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué dijo? Es que yo no sabía nada. ¿Qué crees que hizo la empresa? Uy, pues no, pobrecito, tú no sabías nada. ¿Y quién lo debería saber? ¿El conserje? ¿Quién lo debería saber? ¿El que barre? ¿El que cobra? Si el que cobra es el que roba, ¿te lo va a decir? ¿Quién es el que lo debería saber? Pues el encargado de la tienda. Lo corrieron y se buscaron uno más diligente, porque para eso lo ponen. Muchas veces nosotros decimos, bueno, la responsabilidad que pasa en mi casa no todo es mi culpa, también mi esposa tiene parte de culpa, y quizás sea cierto, pero son sus propias cuentas a Dios. Pero prácticamente las cuentas que uno entrega a Dios incluye las de mi esposa, incluye las de mis hijos. Así como este gerente, que él no robó, él no sustrajo, pero su error no fue cuidar lo que estaba pasando allá adentro. No fue. Imagínate ahí un pastor de ovejas que viva por salario, le pagan y como recibe el sueldo, pues le valen las ovejas. Ahí que se pierdan, o que se mueran de hambre, o no les doy de comer, o cada 2 días les doy de comer, total ni se note que están medias flacas. ¿Tú quieres que cuando lo sorprenda el amo, el dueño de las ovejas, sepa que está obrando así, lo va a mantener en el empleo? Si se mueren las ovejas o el lobo lo mata, va a decir, es que fue culpa del lobo, es que fue culpa de que las ovejas no querían comer. No puede echarle culpa a los demás. Uno es el responsable de su casa. Vamos a ver un texto, por favor, allá en Proverbios 27.
verso 23. ¿Qué dice la palabra? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Está muy claro, ¿verdad? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y dirá alguno, pues yo no soy pastor, pero eres el pastor de tu casa y tienes ovejas ahí adentro. A veces como esposos pensamos que mi esposa venga a aprender la palabra de Dios aquí el domingo, y sí sirve esto, porque para eso está, pero ¿será que solo ahí? Ahí vamos a ver pasajes. ¿Será que solo ahí la iglesia porque aprende? Yo no tengo, allá ella se aprende algo, allá tú se aprendiste algo. ¿Será que así funciona el matrimonio en Cristo? Ahora los hijos, pues mis hijos están allá y ahí van a aprender, y si me pierden es por culpa del maestro de la escuela dominical que no le enseñó bien. ¿Así funcionan las cosas de Dios? No funcionan así. Aquí dice la palabra, estate tú pendiente del estado de tus ovejas. ¿Y el estado qué es? Están enfermas, están sanas, están ciegas, están cojas, están pelonas. ¿Cómo están? ¿Cómo están tus ovejitas? ¿Cómo están tus ovejas? Y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Cómo están? Y esto puedo aplicar tanto a un pastor de una iglesia como a un padre de familia. ¿Cómo están? Si yo veo que las cosas empiezan a andar mal con mis hijos, me debo preocupar y debo de actuar. Tengo que ser diligente. Si veo que las cosas en un estado de mi familia, debo de actuar. Si veo que la relación con mi familia está fallando, debo de actuar. ¿Hasta qué grado debes de actuar? Al punto de dejarlo todo con tal de salvar tus hijos o tu matrimonio. El fundador de la Organización Mundial de Filantropía o de Caridad o de Misericordia, como tú quieras llamarle, World Vision, te he hablado yo de él. Este hombre, el fundador de World Vision, dio de comer a miles de niños africanos. Miles de niños africanos. Nunca estaba en su casa. Al final un hijo se le ahorca, otro se le suicida, se divorcia su esposa de él y terminó amargado. Llevó el evangelio a muchos niños africanos. Llevó comida, platos de comida a un montón de niños agradecidos con su labor en todo el mundo, pero se le perdió su casa. Tú tienes que estar dispuesto a resolver las cosas de tu familia porque eres uno con tu esposa y tu rebaño, tus hijos. Tenemos que estar dispuestos a todo. Hace unos años ustedes saben que yo venía a predicar aquí yo solo. Veníamos los sábados en las tardes, nos quedábamos a dormir, teníamos unos estudios los sábados en las noches, hace 6, 7 años creo. Terminamos tarde, ¿no? Nos quedamos a dormir, amanecía domingo, teníamos la predicación en las mañanas en aquel entonces, y nos quedábamos en la tarde, llegaba casi ya en la noche. O sea, sábado y domingo no estaba yo en mi casa prácticamente, porque trabajo yo de lunes a viernes, sábado a mediodía, parte del sábado estaba en mi casa y el resto del sábado estaba yo aquí, y el domingo estaba yo aquí y solo llegaba en la noche en mi casa. O sea que no me veía mi familia, no me veían mis hijos. Y cuando yo me fui, tú sabes por qué me fui. Cualquiera puede decir, bueno, no, ¿de qué sirve? Yo pienso que sí sirvió. Porque a fin de cuentas, yo sé que puedo salvar a otros, con la gracia de Dios, obviamente, y sé también que puedo perderme yo, o pueden perderse los míos, ayudando a otros. Yo vi a una hermana que estaba entregándose de lleno a la obra de misericordia, entregándose. Hablábamos con la hermana y la hermana estaba cayendo de sueño, la hermana, por desvelarse, por cuidar niños, por darles de comer, por atenderlos. Se estaba cayendo de sueño. A mí me impactaba su testimonio. Pero habían siempre problemas en su casa con su esposo. ¿Por qué crees? Porque no estaba en su hogar. Así también los varones. ¿Sabes qué hizo el esposo? La echó de su casa. Podemos decir, por causa del evangelio, está sufriendo la hermana. ¿No dice la palabra que las mujeres sin palabras y con testimonio pueden acercar a sus maridos a Cristo? Pero si no hay ni palabras y no hay ni testimonio porque la mujer no está en casa,
¿Cómo el marido va a entender? Lo mismo el marido. Si el esposo está de aquí para allá, vamos, vamos, tiqui, 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 tiqui. Hay siempre que buscar un momento para la familia, siempre hay que buscar. A mí todavía me redarguye esto porque ya me estoy tardando en estar un rato con los míos. Y todavía hace 2 semanas les dije a mis hijos, vamos a ir en tal lugar, vamos, vamos, y no fuimos. Y a la siguiente semana, vamos a tal lugar, vamos, vamos, y no fuimos. A ver si esta semana me voy de una vez. Y yo sé que ellos no lo van a olvidar, mis hijos no lo van a olvidar. ¿Tú crees que tus hijos lo van a olvidar? No lo van a olvidar. Papá tiene que estar presente. Nuestras esposas necesitan un marido, no necesitan un predicador. Y nuestros hijos necesitan un padre, no necesitan un pastor. Más pastorea el padre bíblico que el pastor de una iglesia cualquiera. Más debe pastorear el padre. A veces nosotros decimos, bueno, ¿y qué más podemos hacer? Quizás sea todo lo que haya que ver, pero hay más, hay mucho más. Vamos allá a Efesios capítulo 5, versículo 13. Y vamos a ver más responsabilidades que tiene el varón. Efesios capítulo 5, versículo 23. ¿Cómo vamos de tiempo? Híjole. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice la Biblia: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Tenemos responsabilidad o no tenemos? Claro que sí. Hay mujeres que están desesperadas por ver que sus maridos tomen el timón de la familia. Mi esposo y yo conocemos mujeres que le dicen, oye fulano, dile a tu hijo que no sé qué. Y el esposo va, cuenta, hace sus rollos, se sienta en la computadora, está de aquí para allá, y la mujer desesperada porque no puede con el adolescente. Indiferentes. Ahí papás de hologramas están, pero no están. Hay mujeres desesperadas porque sus maridos tomen las riendas de su casa. ¿Y qué está pasando en el mundo moderno de hoy? Tú sabes qué está pasando, ¿verdad? Como no hay varones que tomen las riendas de sus familias, ¿qué hacen las mujeres? Pues se toman las riendas ellas. Yo conozco a algunos, y quizá algunos de ustedes conozcan gente igual, que cuando hablas con personas y hablas de sus papás y de sus mamás, cuando dicen papás, no me interesa ese viejo. Pero cuando hablas de sus mamás, no, mi mamacita la adoro a mi mamacita. ¿Por qué? Porque no hay padres que cuiden a su familia. Se hizo una entrevista en la cárcel para el día de Navidad y hice un experimento social. El experimento era que los presos de la cárcel escribieran 2 cartas. 2 cartas dirigidas en Navidad, una para su mamá y la otra para su papá. Y ese era solo, se sentaban, pasaba uno, escribe 2 cartas, lo que tú pienses, lo que tú desees para tu mamá y tu papá. Muérete, viejo inútil, ojalá no existas, ojalá estés muerto, ojalá esto, ojalá lo otro. Nunca estuvo conmigo, siempre estuvo borracho, nunca estaba. Pero cuando hablaban de la mamá, mi mamá preciosa, mi mamá dorada, mi mamá esto, mi mamá lo otro. Porque muchas mujeres, cuando no hay hombres que tomen las riendas que Dios les ha dado, ellas lo toman. Y hay mujeres que tienen que hacerle de papá y de mamá. Y los hijos, la estructura complementaria de su carácter se conforma por 2 personas. Por un papá y una mamá, aclaro. ¿Qué lo puedes decir? Por 2 papás, por 2 mamás, no, para nada. Por un papá y por una mamá. La mamá, vienen los niños, abraza mamá. Así debería ser, con todos tus hijos, parejo. No debes de excluir a ninguno. Todas las mamás. Y los papás también deben ser tiernos con todos sus hijos. No, a este lo voy a abrazar más y a este le voy a hacer fúchila. Con todos. Pero a veces en cuestiones de autoridad a la mujer como que le da más trabajo. Y si no hay figura de autoridad, ¿qué pasa en la casa? Con hijos sin autoridad. Tienes un montón de novillos indómitos por ahí, haciendo y deshaciendo y poniendo de cabeza su propia vida. Y luego viene el padre y dice, oh mujer, ¿qué es lo que estás haciendo todo este tiempo que yo no he estado? Lo que tú no estabas haciendo.
Es como que a mí mi mujer me ponga a hacer un pastel. Te voy a traer aquí una cosa toda embarrada y horrible. Entonces yo quiero que la mujer haga la labor de papá y de mamá. Pues ahí como puede lo hace y lucha. Y hay unos que tienen éxito y unos que no. Unas más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tenemos derecho a reclamar. Dios, esta mujer no hizo las cosas bien. Va a decir Dios, pues es tu responsabilidad. Era tu parte. Es mi parte. Yo les he dicho a mis hijos, hijos, no importa lo que la gente piense de los demás de ti. No porque eres el hijo de Jorge Polanco, a mí me interesa que quedes bien ante los demás. Tú eres mi hijo y vas a hacer las cosas bien y punto. Porque es lo que Dios quiere. No para que digan, el hijo del hermano Jorge se porta bien o se porta mal. Y a veces como que algunos de ellos, no, así, escúchame hijo. ¿Y eso para qué lo hago? Suena un poco duro lo que digo, perdónenme. ¿Por qué lo hago? Porque quiero evitar llegar a... Si me hace caso, sí, ahí la dejamos. Si no me hace caso, entonces viene la disciplina. Y a veces a la mujer le da más trabajo eso. Ponte a pensar. ¿Quién de ustedes tiene una esposa con tu fuerza? Con las fuerzas de tu brazo. Que tenga un hijo rebelde de 14, de 15 años, 16 años. Que el hijo ya le hace así la mamá. Le hace así la mamá. No puede la mamá. No va a poder. Yo le digo a mis hijos, porque mis hijos tienen que entender algo. Y se los he dicho no sé cuántas veces. Antes de que tú llegaras a mi vida, primero esta mujer que ves aquí, esta llegó primero a mi vida. Y tú nunca vas a pasar por encima de esa autoridad. Lo que tú le hagas a ella, a mí me lo haces. Así que ten cuidado con lo que hablas. ¿Cierto o no es cierto? Lo que tú le hagas a ella, a mí me lo haces. ¿Por qué? Porque somos uno. Somos uno. Y todo lo que le hagan a ella, a mí me... digo, Dios, ayúdame, Señor. Y, métete al cuarto. Vamos a resolverlo. Y luego salen. Ve a pedirle perdón a tu mamá. ¿Me perdonas, mamá? Sí, te perdono. La abrazan. Se resolvió todo, platicamos como si nada. Pero ellos tienen que entender algo. Papá está muy unido a mamá. Papá respalda a mamá. Uy, cuidado, me meta con mamá. Porque papá entra. Y no al revés. No al revés. Hay mujeres que se sienten desamparadas porque no tienen ese respaldo. Sienten que educan solas a los hijos. Estamos viendo Efesios 5:23 y vemos que tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades. Claramente aquí el Señor me dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Cuando alguien camina, ¿quién dirige el cuerpo? ¿El pie? Oye, me lleva mi pie así. Ay, me lleva mi pie y dices, ¿verdad que no? No, ¿verdad? No pasa eso, ¿no? Ay, me lleva mi pie, ¿no? Como si hubiera ahí un espíritu ahí que te esté jalando. No, es la cabeza que dirige el cuerpo. ¿Sí o no? Es la cabeza que dirige el cuerpo. Y en pocas palabras, si la cabeza hace malas cosas, ¿a quién va a afectar? Al cuerpo. Al cuerpo. Si la cabeza hace bien las cosas, ¿a quién va a afectar? ¿A quién va a bendecir? Al cuerpo. Una cosa tienen que saber, esto sí lo voy a tocar las hermanas. Cuando dice la Biblia que tu esposo o los varones son la cabeza de sus esposas, no es para que digas, uy, entonces Dios nos pone por debajo. No. Fíjate que dice la palabra. Dice, Efesios 5:23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Qué le está diciendo aquí al marido? Marido, dirige tu cuerpo, así como Cristo dirige su cuerpo. ¿Y cómo Cristo dirige su cuerpo?
Verso 24, lo que estamos hablando, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25, maridos, fíjate, así como Cristo dirige a su iglesia, así aprende marido, así yo tengo que aprender a dirigir a mi familia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ama a tu esposa, dice Dios. ¿Qué ejemplo te doy? Como el de Cristo amando a la iglesia. O sea que si me crucifica, tengo que amarla. Sí, tienes que amarla. Para ganártela. Si me ofende, es duro esto es bien duro. ¿Por qué? Porque uno puede soportar muchas cosas de allá afuera, pero un problema del esposo y la esposa es duro. Sí, no voy a decir nada. Es duro. Es difícil. Pero Dios que te dice, perdona, ama. Y como que ni lo merece. Pues así la iglesia no lo merecía tampoco. Y ahí está. Por Cristo ahí está. La redimió, la salvó, la cuida, la sustenta, la levanta. Así tú también ve por tu mujer. Hay veces el hombre no quiere ceder en un problema familiar, en un problema matrimonial. El hombre no quiere ceder. ¿Y ceder a qué se trata? Cuando realmente eres agraviado. Ya tu esposa te pide perdón, sigues enojado. Y estás de aquí para allá. Oye, amor, ya te pidió perdón. La ignoras. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a amar como Cristo ama. ¿Tú crees que si una iglesia tropieza en alguna falta y se arrepiente, no vuelve a ser recibida con amor por su Señor? Claro que sí, ahí están las cartas del Apocalipsis. La vuelve a recibir y los maridos no lo van a hacer. Dice, siempre se me mueve el texto. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Digo, Dios, ¿por qué tengo una esposa así como esta? Dios, carnal, insolente, necia, terca, parece un loro, no se calla. Y digo, ¿por qué Dios tengo una esposa así? Y estoy hablando de una mujer no convertida, ¿eh? Claro, porque hablo de algo constante. Pues gánala, ámala, que se salve en el conocimiento de Cristo, en tu testimonio. Purifícala por medio del lavamiento del agua por la palabra. Entrénala, capacítala, háblale el texto. Dile, amor, ¿qué crees? Estaba yo leyendo ayer ese texto y aprendí esto y esto y esto y esto y esto. ¿Para qué? Para que ella también aprenda. ¿Y para qué Jesús hace eso con la iglesia? A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, ¿quieres tener una esposa diferente? Si alguien tiene una esposa, que no deje de estarse quejando con Dios y tome el lugar que le corresponde y viva amando a su esposa como Cristo amó a su esposa. Lo más duro que le puede pasar a una mujer que te ame el marido con su propia capacidad, te vas a fastidiar, hasta el divorcio vas a pedir, hay veces. Pero cuando el marido busca amar a su mujer, así como Cristo ama a la iglesia, pues créeme que tiene una mayor responsabilidad delante de Dios. No está menor la mujer con el hombre, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia está dirigida por ministros, por siervos, por varones. Y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y la cabeza de Cristo, dice otra parte de las Escrituras, ¿quién es? Es el Padre. En caso de que cuando el Padre quiere bendecir a todos, bendice la obra de Jesús, Jesús bendice al esposo, el esposo bendice a la mujer bendice a los hijos. O sea, mayor gracia es los que reciben. Pero vamos a ver más ejemplos. Malos padres. Samuel capítulo 2, verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Israel.
si pecar el hombre contra el hombre, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Jehová había resuelto hacerlos morir. Capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Es el criado del sacerdote, hijos de Eli. Y lo metía en el perol de la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía al silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado al sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieres, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Capítulo 3, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, una profecía: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien oyere le retiñirán ambos oídos, y aquel día yo cumpliré contra Elí es el papá, todas las cosas que yo he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. ¿Cuál es la falta del pecado de Elí? No estorbar a sus hijos. Oye, pero les llamó la atención. ¿Eso es un estorbo? Estorbar, un verdadero estorbo, es impedir que hacían las cosas. ¿Qué eran los pecados? Robaban de lo sacrificado, se acostaban con las mujeres que iban a orar, abusaban de las ofrendas. Si Elí era el sumo sacerdote, ¿qué poder tenía Elí para deshacer las obras de sus hijos? Quitarles el sacerdocio, orar a Dios y: hijo, tú ya no puedes ministrar acá, porque en vez de que honres a Dios, pecas aquí adentro de la casa de Dios. Pero él simplemente se limitó a decir: hijo, no es correcto eso que haces. ¿Cuántos padres no toman autoridad con sus hijos? Hijos, ya te dije, hijos, pero yo quiero hacer eso. No, no es correcto, hijo, que lo haga. Pero yo quiero y lo hago porque lo hago. Y lo hace, y al hijo pisoteó la autoridad de su padre. Y pues ni modos, mi hijo es pecador, él le dará cuentas a Dios. No nos confiemos. Recuerda que somos cabeza. Y nuestros hijos van a dar cuenta por su propio pecado. Y nosotros daremos cuenta también por nuestra paternidad. Un padre debe de estorbar a sus hijos cuando hacen lo malo. Deben de estorbarle. Que de repente viene el muchacho ahí a los 15 años: mira, jefa, le muestra el arete. Luego le dices: ¿y ahora qué? ¿Te vas a poner falda? Tienes que poner un alto hasta aquí. Es que está joven, él sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Luego se va a pintar el labio. Luego va a andar abrazado con otro muchacho, o luego va a andar de pandillero, o lo que sea, y luego va a venir con un tatuaje, luego va a venir fumando aquí. Tú no has fumado en tu vida y ahora va a venir a escupirte el humo en tu cara. Los hijos, cuando son rebeldes, van a hacer hasta donde les sea permitido, hasta donde puedan llegar, y a veces son osados. ¿Qué significa eso? Que se atreven a ver hasta dónde pueden llegar. El gran conflicto con el padre de Elí, en este caso de Elí, es que delante de Dios tenía una responsabilidad: la casa de Dios, el respeto, el honor, la reverencia, la honra, la santidad de la casa de Dios. Y por otro lado tenía a sus hijos queridos. ¿Qué debo de escoger? ¿Qué debo de hacer? Los amo a mis hijos y a Dios lo amo. Los padres tenemos la responsabilidad de estorbar a nuestros hijos cuando se porten mal. Y si no lo hacemos y blasfeman el nombre de Dios y no nos arrepentimos de ello, daremos cuenta. ¿Qué dice la palabra de Job? En el capítulo 1 dice la Biblia que sus hijos hacían banquetes.
Hacían banquetes y cada uno hacía un banquete e invitaba a sus hermanos. Al otro día otro de los hijos hacía un banquete e invitaba a sus hermanos. Y así cada uno hacía banquetes. ¿Qué hacía Job? Dice que levantaba un altar por cada uno de sus hijos y decía: no vaya a ser que alguno de mis hijos haya blasfemado el nombre de Jehová. Y rogaba y pedía por ellos. Eso sin saberlo, Él solamente suponiendo que hubieran ofendido a Dios, ya estaba haciendo algo de expiación, por así decirlo, en la costumbre de los hombres antiguos. A veces los padres podemos ver que nuestros hijos ofendan a Dios o hagan cosas desagradables y no nos inmuta, no nos duele. Cuando nuestros hijos cuando un pecador ajeno a nuestra familia le hace daño a Dios, nos debe doler. Pero si uno de nuestra casa ofende a Dios, nos debe doler más. Es nuestra estirpe, es nuestra sangre, es nuestra carne. Y muchos padres podemos ver a nuestros hijos hacer y deshacer y decimos: están chicos, están pequeños, no entienden. Claro que entienden. A menos, yo he tenido 3 hijos desde bebés y me doy cuenta cuando entienden y cuando no entienden. Y una de las cosas que Dios nos ha enseñado en este caso es que cuando Dios desea levantar a un hombre, no va a levantar a un hombre que sea permisivo con el pecado en su familia, menos lo va a poner para el servicio de la iglesia, para que sea permisivo en el pecado de la iglesia, mucho menos. Dios va a poner a hombres que se paren por la verdad, inclusive cuando los hijos digan: pues no quiero. ¿Quién hijo no ha escuchado la famosa frase: las puertas están abiertas? Yo lo escuché muchas veces de mis padres y lo agradezco ahora. Yo le agradezco. Quizás mis hijos, cuando los corrija y les diga: si no te gusta, hijo, pues adelante. A veces que nuestros hijos deben de aprender cosas, porque ¿sabes algo? Nuestros hijos no aprenden como tú aprendiste. Por ejemplo, si tú creciste en un ambiente de familia pobre, donde sabías que era comer tortilla con calabaza nada más, o con chile mash, y tú aprendiste la necesidad, y desde chamaquito trabajabas y veías un papá alcohólico, que esto y que lo otro, y luego tú pecaste, pero luego Jesús llegó a tu vida, transformó tu vida, y luego tienes hijos que siempre han visto un papá que no toma, un papá que está sobrio, un papá que es consciente, un papá que me compra mi ropa, ellos no tienen la experiencia de la necesidad, y se crea en ellos, hay veces, un sentimiento de orgullo y de soberbia, cuando no hacemos bien las cosas, de que todo lo merecen, todo lo merecen, todo lo merecen. Ayer, creo que fue ayer o antier, no me acuerdo cuándo, venía yo con mis hijos en el auto y pasamos en un semáforo, había unos niñitos con unas pelotitas, unos niños como de 14, 15 años o más chicos, habían ahí haciendo circo, unos sin zapatos y unos con unas chancletitas, todas ahí, y les digo a mis hijos: ¿vieron sus pies? Estaban negros de mugre, sus camisitas sencillas. ¿Tú estás pasando por eso? ¿Tú has pasado necesidad? Digo: tú no pasas necesidad. Aprenden a valorar lo que tienen, porque los hijos pueden creerse que todo lo merecen, como los hijos de Eli. Y nosotros tenemos que parar ese desarrollo de egoísmo en nuestros hijos. Si nosotros no hacemos esto, Dios nunca va a utilizar un hombre así para dirigir la iglesia, porque así como es permisivo en el pecado de su casa, va a ser permisivo en el pecado de la iglesia. Y la Biblia dice que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Y el gobernar habla de las cosas que tenemos que hacer. A veces los hijos no tienen carácter, los padres no tienen carácter. No me estoy diciendo que con ellos vamos a ir iracundos, simplemente tener autoridad. Híjole, vamos a seguir avanzando. Vemos que aquí el pecado de Eli, ¿cuál fue? La grande falta de Eli, ¿cuál fue? No tener control, disciplina, corrección, dirección sobre sus hijos. No tenía autoridad. ¿Qué dice la palabra acerca de los padres con los hijos? Que los padres gobiernan a sus hijos con toda ¿qué? ¿Alguien se acuerda qué dice? ¿Con toda qué? Honestidad, dice. ¿Qué es honestidad? Que el hijo obedezca a su padre porque sabe que papá es el que tiene la autoridad. No como que se esté portando mal el niño y lo ven: uy, el hijo de la hermana, uy, el hijo del hermano, uy, uy, uy. Y yo estoy así, desesperado, porque y voy y ahí, pellizco, uy, el otro hace así y se sujeta, pero es falso. Y en un acto de desesperación, toma tu pescozón. No es desesperación. ¿Para qué? Para que vean que mi hijo me obedece, que lo regaño, que hace las cosas.
No estoy diciendo con eso que no disciplinan a tus hijos, pero lo que voy es esto. Nuestros hijos deberían de obedecer, ¿sabes cómo? Con solamente hablarles. Con solamente hablarles, sí. Ya no. Siéntate, por favor. Y el hijo tiene que obedecer. ¿Cómo? Es imposible eso. Sí es posible. ¿Sabes cómo es posible? Que tú seas firme en la palabra de Dios. Dice la palabra que el hijo consentido es la vergüenza de su madre. ¿Y no será la vergüenza de su padre? Claro que sí. Ahí va la mujer a comprar al súper, el niño, quiero un Carlos V, quiero un Carlos V. Ahí solo falta que saque sus pancartas, quiero un Carlos V. Y la mamá tiene exacto para comprar las barras y el huevo, que es la cena. No le dice, quiero un Carlos V. Se tira, se revuelca así los demonios adentro quizás. Algo parecido, ¿no? Que quiero un Carlos V. Y se agarra y grita. Yo cuando veo eso digo, uy, qué bueno que no son mis hijos. Yo sí lo digo, en serio. Gracias, Señor, porque dice la palabra que temprano corrija a su hijo. Su alma tiene descanso. Tiene descanso. Y a veces tus hijos como que quieren, pero aprenden. ¿Y sabes cómo es? Firmes. No es no, hijo. Y punto. ¿Y cómo lo aprendieron? Porque en algún momento atrás quisieron hacer berrinches, se rebelaron. Y bueno, hijo, es momento de tener disciplina. Y pum, pum, pum. Una disciplina en las nalgadas. Unas nalgadas. Poquitas quizás, pero bien dadas. Y aprenden. Hay algunos que aprenden más que otros. No son iguales nuestros hijos. La Biblia dice que la vara es para las espaldas ¿de quién? Del necio. O sea, el que más terco sea va a recibir más castigo, el más terco. A veces los papás cometemos un error, o nuestros padres cometieron un error, que alguien se portó mal el niño, y ve al grande, es tu culpa, y pum, pum, le pega al grande. Y eso está mal, está re mal eso. Aunque sea tu consentidito el que hizo lo malo, azótale para que te vaya bien a ti. Si no te vas en ridículo y se va al infierno tu hijo. En lo que es justo, en la medida de lo que es correcto. Los padres no tienen autoridad sobre sus hijos porque hacen y deshacen. Yo hoy en la mañana estamos desayunando y les di una nueva instrucción a mis hijos. No quiero ver esto y esto y esto y esto. ¿Oyeron? ¿Oíste? Le digo, ¿o no? Sí, me dice, ¿oíste? Sí, ¿oíste? Y la otra hace sí. ¿Oíste? Ya les dije, no me digan, no sé qué es eso. Dime sí o no. Para que luego no haya de que, es que yo no lo oí. Que lo así dice, no, es que yo no lo oí. No, sí lo oíste, me dijiste que sí. También hay que dar instrucciones claras. Porque si no das instrucciones claras, tu hijo no sabe qué hacer y lo azotas, va a creer que es injusto. Y con toda razón. Por eso hay que dar instrucciones claras. Así cuando haya desobediencia, yo cuando mis hijos hacen una desobediencia, les digo, ¿por qué te voy a castigar, hijo? ¿Soy malo? ¿Porque soy un ogro? ¿Por qué? Diario te ando azotando, todos los días, todas las semanas te ando azotando. A cada rato, cada 2 días, cada diario. Y ellos saben que no es así. Ellos saben que el que se porta mal es el que recibe más. Y saben que entre ellos pueden pasar semanas en que no reciben un castigo. Semanas. Porque han estado guardando su conducta. Y muchas veces ellos dirán, bueno, es que es injusto. Por eso se les pregunta, ¿por qué te voy a castigar? Y ellos saben por qué. Porque todo está claro. Todo está claro. Todo está claro. Tengo otros ejemplos que solo voy a hacer referencia. 1 Samuel, capítulo 20, verso 27, es el que mencioné hace rato. 1 Samuel 31, verso 6, habla de la vida de Saúl, cuando él se exaspera porque Jonathan estaba amigo de David y él ya estaba persiguiendo a Saúl para matarlo. Y ahí tiene una discusión Jonathan con su padre para ver si de veras tiene la intención de matarlo. Y Saúl se levanta en ira y le lanza una lanza, valga la redundancia, a su propio hijo Jonathan. Y es cuando le cayó el 20 a Jonathan que de verdad su padre quería matar. Y se levanta irado de la mesa y se va. Y el otro versículo que te di, el 1 Samuel 31, es cuando va Saúl a la guerra sin Dios, porque estaba en apostasía, y mueren él y mueren sus 3 hijos, entre ellos Jonathan. Te hago la pregunta, ¿qué culpa tiene Jonathan?
¿Qué pecado cometió Jonatán? Ninguno, pero su padre se lo arrastró a la ruina. Su papá arrastró a la ruina a su hijo. Porque a veces podemos decir, yo guío a mi familia como yo creo. Oye, si lo que tú crees está conforme a la palabra de Dios, bienaventurada es tu casa. Pero si no guías tu familia como la palabra de Dios, híjole, pues quién sabe qué va a pasar ahí. Porque a fin de cuentas somos responsables de ello. ¿Cuántos padres de familia hay que han arrastrado a sus hijos a la hipocresía, a la falsedad o al aborrecimiento de Dios? Hay hombres que han predicado en las iglesias y esos hombres caen en un adulterio secreto con una o con dos hermanas de la congregación, adulterio secreto, y ¡pum!, sale a la luz todo, y los hijos que estimaban a su papá o al hermano o a la hermana, lo que sea, viendo el pésimo ejemplo que les dan, ya no quieren saber nada de Dios. Y se van al mundo, se van de homosexuales, se van de muchas cosas. Yo conozco casos así. Conozco casos de jóvenes que se fueron al extranjero, ya casados, una oportunidad de estudios o de mejorar sus estudios. Error, se va ahí y regresa y le dice, ya quiero el divorcio. Y le pregunta a la mujer, ¿y con quién? ¿Cómo se llama ella? No se llama ella, se llama él. Dice, peor. Y son casos reales. ¿Por qué? Por el pésimo ejemplo de los líderes, de los padres. Los hijos dicen, no quiero saber nada de Dios. Así como Saúl, muchos padres podemos arrastrar a sus propios hijos a la ruina. A la ruina. Vamos a ir rápido. No vimos los pasajes porque no va a dar tiempo. Lo que sí Dios quiere de nosotros. Bueno, en primer lugar vimos el asunto con las esposas, luego vimos el asunto con los hijos. ¿Qué Dios quiere de nosotros con las esposas? Pues viendo la antítesis que vimos hace rato de lo que es Efesios 5, 23 en adelante, al 25, los maridos deben de amar a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo un marido puede amar a su mujer? ¿Quién de ustedes no ha escuchado una frase como esta, hermanos? Los que ya tienen años de casados. Yo tengo ¿cuántos años tengo? 12, ¿no? 11. No, 10, ¿no? 11. Ah, sí, 11. No, pues no, vino antes. No. Vino dentro del tiempo. Tenemos 11 años de casados por la gracia de Dios. ¿Quién de ustedes, varones, no ha escuchado una frase como esta? Hace tiempo que no me das flores. Sí, ¿verdad? Cuando éramos novios, mira, ahí estabas. Bueno, yo no sé si a ustedes les tocó vivir eso, pero ya en Mérida hay un hábito. Y llevar las flores, y llevar eso, lo otro. Y sí, y hace poco le regalé un bonsái a la hermana. Ni siquiera eran flores, pero son detalles. A veces para amar a la esposa no solamente es con palabras dulces y con cosas. Tiene que haber actitudes en nosotros. Tiene que haber cosas que fortalezcan el amor entre nosotros. El amor en un esposo, una mujer, es muy diferente. La mujer siempre va a querer capturar la atención del esposo. Yo lo veo todos los días, ¿no? Oye, te estoy hablando, Jorge, te estoy hablando. Yo estoy concentrado, estoy leyendo en la pantalla, Jorge, te estoy hablando. Me dice, ¿qué pasó? Le digo, no te escuché, le digo. Porque ellas siempre quieren capturar la atención. Ellas siempre quieren que su marido les tome en cuenta. Y nosotros no podemos ser indiferentes. Tenemos que tomar en cuenta a nuestras esposas. Tenemos que hacerles caso. Tenemos que oírles. A veces podemos llegar del trabajo y estás comiendo y pasa, ¿no? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y cómo has estado? Bien. ¿Y cómo te fue con la hermana? Bien. Y ya no te pregunta más porque sabe que todo es bien. Y las mujeres esperan que platique la mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres hablan más que los hombres. Es la verdad. Es la verdad. Se están riendo porque saben que es cierto. Sí, es la verdad. ¿Y nuestro error qué es? Estar callados. Estar callados es nuestro error. Ese es nuestro error. No es de ellas que hablen mucho, es nuestro error. Y nuestro error es buscar plática, explicar. Y a veces a mí me pasa que yo me olvido de muchas cosas y me da trabajo y no busco ni cómo ni qué. Pero hay que buscar pláticas de otras cosas. Hasta hablar de otras cosas. Fíjate que vi un pajarito volando. Hay que hablar de algo. ¿Por qué? Porque hay que ceder en esa parte. Hay que ceder en esa parte. ¿Qué más podremos hacer nosotros para fortalecer el amor con nuestras esposas? Las palabras dulces.
Las palabras dulces son algo que cuando uno empieza a cortejar a su futura esposa, son algo cotidiano. Y le dice, hasta empieza a buscar poemas por el internet, ¿no? Para decirle a la futura esposa. Va y le dice, Dios puso un sol en el cielo, pero en tu rostro puso 2 soles, dice. Y luego a los 10 años, cuando le ve los ojotes, todos llenos de chemes, dice, híjole, 2 zaramullos, dice, en su cabeza, dice, sí. ¿Y dónde acabó el romanticismo de hace años? Desapareció. Y es que los hombres somos tendidos a eso. Los hombres tendemos a esas cosas. Lo que tenemos que hacer es evitarlo. Volver otra vez a retomar el romanticismo con nuestras esposas, obviamente, no con otra mujer. Porque curiosamente el adúltero, ¿qué pasa? El adúltero, cuando se casó con su esposa legítima, al principio era muy dulce, era muy tierno. Dice, oh amor, tú eres todo lo que yo necesito. Yo por ti sería capaz no sé, daría 2 marchas más que por la Virgen del 12 de diciembre. Por ti haría todo. Recorrería mar y tierra para verte. Y así la mujer siente que flota, ¿no? Porque es el romanticismo de aquel entonces. Es el cortejo. Ahora el adúltero ya está fastidiado a su mujer. Ya pasaron de unos 10 años, unos 15, 20 años, ya no quiere nada con ella, pero ve a una que le gusta, y vuelve. Curiosamente, vuelve a ser romántico. No es que no pueda ser romántico, es que no quiere ser romántico con la que debe de ser romántico. El hombre sí puede ser romántico, sí, no. Es que hermano, eso fue de antes. No es cierto. Porque la gente en el mundo le sale lo romántico cuando ya pone sus ojos en otra. Y Dios no te ha permitido ni a ti ni a mí poner nuestros ojos en otra mujer. Dios no te lo ha permitido ni a ti ni a mí. ¿O sí? Porque se quedan callados, me asustan. No nos ha permitido. En una ocasión, un hombre que vino de un pueblo, que yo pensé que era mi hermano, no sé qué es él ahorita, o hermanastro, no sé qué sea. Hermano, ¿por qué dice la Biblia que los diáconos deben ser maridos de una sola mujer? ¿Será que los diáconos podemos tener más mujeres? Y yo me quedo así viéndole, como que ¿qué le pasa, no? ¿Qué te pasa? Está mal. Los hermanos que estaban conmigo se espantaron, porque lo dijo serio. No sé si estaba intentando justificar un pecado, qué sé yo. No sé qué pasó ahí. Yo le di mi punto de vista, que lo que entiendo las palabras, que no es correcto. El hombre tiene que ser romántico. Bueno, es que yo no sé ser romántico. Vamos a leer unos versículos. Cantar de los Cantares, muy poquitos, porque hay cosas que no puedo leer aquí por los niños, pero te lo voy a decir. Cantar de los Cantares, capítulo 4. Nada más si quieres aprender un poco. Cantares 4. Fíjate cómo dice ahí, si tienes una Reina Valera 60, dice ya, el esposo alaba a la esposa. El esposo alaba a la esposa. ¿Qué significa que la alabes? ¿Que se vuelva tu ídolo? No, sino alabar es reconocer sus virtudes. Querías, oh amorcito, qué lindas patitas de gallo se te están formando. Dices, sí, reconoce las virtudes. Reconoce internas y externas. Fíjate lo que dice ya. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, dice. Es como que le dices a tu esposa, te ves chulísima. Y enseguida se hacen así, en serio, sí, enseguiditas. Porque tienen el mismo efecto que tenían antes. Lo malo es que como no se cultiva el amor, pues a veces se sienten desanimadas. Pero si tú dices, qué hermosa eres tú, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre guedejas como paloma. Yo no entiendo esa poesía, pero dice que le ve hermoso la forma de sus ojos, como guedejas, entre guedejas como palomas. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galat. Quizás nuestro lenguaje mexicano sea un poco muy diferente a ¿no? Porque a lo mejor si le dices a tu esposa, tus cabellos son como cabras en los campos, ¿what? Te va dando una bofetada, ¿no? A lo mejor no entiende, pero aquí la intención es que la mujer sí lo entendía. Aquí sí lo entendía. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas tus crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa.
tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Verso 7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Senir, del Hermón, desde las cuadrillas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos. ¿Sí? Que le digas esto a tu esposa. Cuando siento que me miras, amor, siento que me derrito. Y eso es bonito cuando es dirigido a tu propia esposa. Y eso es bonito, porque es alabar a la esposa. Y la iglesia, muchos han dicho que este es el sentir de Cristo con la iglesia. Aquí yo veo que es el sentir de un hombre que alaba a la esposa, definitivamente. A veces nosotros decimos, bueno, es que la mujer, no, ¿cómo la voy a alabar? Pues si no se arregla y lo que sea, lo que hablamos la semana pasada las mujeres, tu deber es buscar los motivos, las virtudes, en vez de ver sus defectos. Tenemos que ver sus virtudes, más que sus defectos. ¿Por qué el hombre del mundo se separa de su mujer? Porque solamente está concentrado en sus defectos y no está concentrado en sus virtudes. Por ejemplo, digamos que tu esposa ya no sea la muchachita de 17, 18 que conociste, pero aún así puedes alabar su físico, su rostro, sus ojos. No solamente puedes alabar eso, puedes alabar la forma como conduce tu casa, cómo administra, cómo cocina. Puedes alabar eso. Curiosamente, recién casados, podía yo alabar las burritas que comíamos semanal con mi esposa, porque no sabía cocinar. Pero ahorita puedo alabarla mucho, porque he aprendido mucho. Y decirle, amor, qué rico te salió esto. Delicioso. Siento que me desmayo del sabor que le has puesto. Y luego te responda, es que lo hice con amor, dice. Pues todo muy bien, vamos bien. Punto aquí, vamos bien. Porque Dios desea que se fortalezca esta conducta. Las personas en este mundo están acostumbrando a que el amor es algo pasajero. Por ejemplo, cuando la gente se casa, pasan los años, dice, siento que el amor se apaga. Bíblicamente, ¿cómo describe el amor? La palabra. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. El mundo dice, el amor se apaga. ¿Y dónde lo sacaste? De una canción de José José. Pues, ¿quién es José José de autoridad moral para guiar matrimonios? Él no es de nadie. Pero la palabra dice que el amor nunca deja de ser. Y el amor ama, el amor bíblico verdadero, el amor ágape, que es el amor más puro, ama a pesar de las ofensas, a pesar de los agravios, a pesar de las imperfecciones físicas, a pesar de todo. ¿Por qué? Porque si solamente uno se enamora de manera erótica, eros en el griego, enamorado, eros en el griego, de la apariencia externa física, cuando pasen 10, 20 años y el que parecía un galán de película ahora se parece a un Shrek, entonces dice, como que ya no me gusta. ¿Por qué? Porque ya cambió su aspecto. Te enamoras de su físico, ya no sientes amor por él, te buscas uno más mejorcito. Y el hombre hace lo mismo. Vio a la muchachita que le encantaba, que dice, me prendiste con tus ojos, y ya no le gusta, porque ahora se parece a otra cosa, y dice, pues me busco una mejor. Se enamoró de su físico. Pero si se enamora de su físico, porque el amor físico es parte de la atracción natural del ser humano, y se enamora de ella, sobre todo de ella, de su ser, de su persona, de lo que es, de lo que hace, pues puede ella sentirse amada por su marido. ¿Qué le gusta a una mujer? Le gusta a la mujer ser amada por su marido, ser tomada en cuenta por su marido y ser provista por su marido. Y son las cosas que el hombre debe de cuidar. En primer lugar, el hombre tiene que amar a su mujer siempre.
Si no lo haces, estamos mal. El hombre tiene también el deber de proveer para su mujer. Es su responsabilidad. No se casó para que los mantengan. Nos casamos para proveer. Para amar a las mujeres, obviamente, y para proveer. La palabra dice que el que no provee para los suyos, ¿qué dice la Biblia? Es peor que el incrédulo. Es peor. Si el incrédulo está mal, el que se dice que es cristiano, pero no está dando para su familia, es peor. Es peor. Así que tenemos que cuidar todas estas áreas. Todas estas áreas. Regresamos, por favor, al Nuevo Testamento y vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 3. Perdón que me extienda tanto, pero la verdad es que siento que no puedo omitir esos puntos. 1 de Pedro, verso 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuál es la instrucción clara para los esposos? Nosotros, los que estamos casados. ¿Y alguien aquí está empezando a casarse pronto? ¿No? Bueno, si alguien tiene la idea en un futuro, ese es su deber. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Para vivir con una esposa sabiamente, habla de la inteligencia que tú tienes para tratarla. No es posible que el hombre sepa más cómo mantener vivo un Tamagotchi en el celular a cómo mantener contenta a su mujer. Sí, los Tamagotchi son esas aplicaciones que se bajan por internet, un juego donde te pone una mascotita virtual y tiene sed, le da su agüita, tiene hambre, le da su comidita, que quiere jugar, le da su juguetito al animalito virtual. Oye, tu mujer te está pidiendo atención, tu mujer te está pidiendo que la ames, tu mujer te está pidiendo que le hagas caso. Y no lo hago. Tenemos que ser sabios. En este caso, ¿quién se casa sabiendo qué labor debe hacer como esposo? Muchos de nosotros llegamos al matrimonio sin doctrina de cómo ser esposos y tuvimos que irlo aprendiendo en el estudio de la palabra. Pero sería bueno, como dicen por ahí, la Iglesia Católica hace una labor que debería ser correcto, que también nosotros lo atendamos. Que si alguien se va a casar, deberíamos instruir los que estamos casados a los que se quieren casar. Los varones a los varones, las mujeres a las mujeres, siempre en el estudio de la palabra. Tenemos que ser sabios en la manera de vivir con ellas. Dicen que ahí no hay escuela para padres. No se nace sabiendo. Pues está la palabra para eso. Tengo una esposa. Dios tiene mucha palabra para enseñarme, como hemos visto algo de aquí, cómo vivir con ellas. Cómo vivir con ellas. ¿Qué más? Dando honor a la mujer. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Como a vaso más frágil. Y escúchalo bien, como a vaso más frágil. No como a vaso de barro de Chiapas. No como ahí, como una olla ahí. Esas que puedes patear, tirar y no se rompen. No, una mujer como a vaso más frágil. De hecho, estos vasos de cristal, pero creo que no es de los más frágiles. Hay vasos más frágiles de cristal, ¿verdad? Hay vasos más frágiles. Uno de los vasos más frágiles son los de cristal cortado. Y si tú tienes un vaso frágil, tu mujer es un vaso frágil, ¿cómo debes de conducirte con ella? ¿Sabes de qué habla esto? De la aspereza. Si somos ásperos con ella, no le estamos dando el honor que Cristo quiere que le demos. ¡Ya cállate! ¡Ya me tienes harto! Tenemos que cuidar esa parte. ¡Ya basta! Otra vez lo mismo. Sí. Como un león ahí. Luego la mujer ya se tiene miedo de hablarle. ¿Por qué? Porque se va a enojar. No, mejor ni digas nada. ¿Por qué? Porque va a reaccionar ahí el monstruo. Y no debe ser así. Debe ser vaso más frágil. ¿Qué pasa si tú no tienes cuidado con un vaso frágil? Se te rompe.
se te cae, lo botas y lo rompes. Y las mujeres son más susceptibles, es la verdad, no digan que no. En pocas palabras, el hombre puede herir muy fácilmente a una mujer, a eso me refiero. El hombre puede herir con palabras, con miradas, con actitudes. La mujer viene, te hace así, le haces así. Esas asperezas son pecado delante de Dios. Son pecado. Tú tienes, y yo tengo que darle a la mujer el honor como vaso más frágil. La forma como decimos las cosas, la forma como reaccionamos, aunque seamos ofendidos y reaccionamos agresivamente, violentamente, tenemos que tener cuidado. Quizás puedes esperar y hablar al rato después de lo que no te gustó. Si eres un varón cristiano, tú debes de entender esto. Si tu esposa hace algo que no te guste, tú debes de buscar la paz con Dios y luego tocar el punto. Porque si reaccionamos mal, entonces tenemos problemas. ¿Y qué pasa si tú rompes un vaso frágil? ¿Y qué pasa si la que es vaso frágil es hija de Dios? ¿Tú crees que Dios va a estar así cruzado de brazos? Solo tú eres hijo y ella no. Solo tú eres hijo y ella no. Entonces haz con ella lo que quieras. Dirá Dios. No, no solamente es vaso frágil, también es hija de Dios. Y si tú te metes con las hijas de Dios, si yo me meto con las hijas de Dios, bruscamente, violentamente, vamos a tener problemas como hombres. Porque nos estamos metiendo con su padre también. Así como nosotros, si tenemos hijas y vemos que se malune con un muchacho que le da unas trompadas, no te vas a quedar cruzado. Yo no me quedé de brazos cruzados. ¿Tú crees que Dios va a permitir esas cosas? ¿No las va a juzgar? ¿No puede actuar en esta vida o en el futuro? Claro que sí lo va a hacer. Porque Dios ha dejado una orden. O sea que si tú la riegas y rompes el vaso más frágil, ¿qué tienes que hacer? Pararte sobre él y decirle, te lo mereces. No, tienes que agacharte. Si la regaste, tienes que humillarte, tienes que agacharte, tienes que postrarte y tienes que levantar las piezas rotas e intentar reconstruirlas y pedir que Dios lo sane y lo deje como estaba antes. O sea, si tienes que pedir perdón, varón, de rodillas a tu mujer, lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Y dirá alguno, ¿a poco? Yo lo he hecho. No lo digo para mi gloria, me ha tocado hacerlo. Tú lo tienes que hacer. Curiosamente yo no dije esta palabra para las mujeres, porque a mí Dios me ha dado la convicción de que el más responsable tiene para rescatar un matrimonio y una familia es el varón, lo que dice las escrituras. El varón debe estar dispuesto a todo por restaurar su relación matrimonial, a todo por restaurar su situación sentimental con su esposa, a todo. Es el varón el que más se humilla. No, la mujer tiene que pesarme los pies. Es el varón el que más se humilla, así como Cristo se humilló hasta lo sumo para obtener una esposa, una iglesia. Y eso, y en la cultura que tenemos, la cultura mexicana, yo hacer eso. ¿Qué se cree este? Diríamos a Jesús, ¿qué te crees tú, Jesús? Que te humillas para obtener una esposa llamada a la iglesia. ¿Qué te pasa? Diría Dios, yo soy el Hijo de Dios. Y yo me humillé hasta lo sumo por la iglesia. Así ama tú a tu mujer. Es lo que dice la Escritura, como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué es coheredero? Coheredero es que alguien está a tu lado, es junto de ti. Está junto de ti, es tu ayuda, está a tu lado. Consiervo, es un siervo que tú no eres ni su subordinado ni eres su jefe. Están juntos, en el mismo rango. Y mi mujer es mi coheredera. Mi esposa me va a guiar cuando yo cometo un error. Sí puede ser posible, sí. No es mi esposa, es mi guía permanente, no, yo camino y soy responsable de todas las decisiones que tome. Si acierto en mis decisiones, gloria a Dios. Si no acierto en mis decisiones, pues también voy a dar cuentas. Y si voy a tomar una maldición, varias ocasiones, mi esposa me ha comentado, oye, ¿y qué te parece? Sí. ¿Y no crees que mejor vamos a hacerlo después por esto? Y tengo que ser humilde, decir, sí es cierto, es una mejor opción. Y lo dejamos para después. Porque es ayuda idónea. El hombre toma sus decisiones. Es el que toma la mayoría, es el que toma todas las decisiones, pero de esas decisiones la mayoría provienen del varón. Pero a veces el varón, nosotros fallamos en las decisiones. Y las mujeres tienen una perspectiva diferente. Dicen que tienen un sexto sentido, no sé cuál sea,
yo no lo veo en la Biblia, pero yo creo que se le llama, el más correcto se le llamaría intuición, ¿sí? Lo que llaman intuición, esa forma de ver las cosas diferentes, como que detectan cosas que nosotros no vemos. Nosotros, dicen por ahí que el hombre, su vista es más enfocada, la vista del hombre es más precisa, es más centrada. El hombre dice que tiende a mirar un objetivo, mira algo, mira algo, mira algo. Y las mujeres como que tienen una vista más panorámica. Y para muestra basta un botón, dicen por ahí. Tienes ganas de comer mantequilla con pan y dices, amor, ¿hay mantequilla? Sí. ¿En dónde? En el refri. A veces el refri. Pues, ¿dónde está? Ahí está ahí. ¿Dónde está? No veo. No está ahí. Ahí está ahí. Chécalo, ahí está. No está en ninguna parte. Dices, y viene la mujer, aquí está enfrente de tus ojos. Porque tenemos una mirada así. Y las mujeres tienen una mirada distinta. Y a veces es bueno escucharlas. Por eso es ayuda idónea. Porque nos pueden ayudar mucho. Dale honor como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tengo un problema con mi esposa y luego voy a orar. Y voy a orar porque voy a predicar al rato, o mañana, o al otro día. Diré a Dios, tienes un problema con tu esposa, pero no hay problema, dime qué necesitas. Diré a Dios así. Nuestras oraciones que tienen estorbo. Y yo lo he sentido, eso yo lo he sentido. Y es bueno entenderlo esto como hombres. No puedes tener una buena comunión con Dios si está mala comunión con nuestras esposas, con nuestra esposa, con tu esposa. No podemos tener una buena relación. Es un engaño de decir, voy a orar, Dios, ayúdame, Padre, gracias por todas tus bondades, tus misericordias, y estoy peleado con mi esposa. Eso es mentira. Porque la Biblia dice claramente la forma como debes tratar a tu mujer, cómo debes de amarla, cómo debes tratarla sabiamente, cómo debes darle honor como vaso más frágil, cómo tratarla como coheredera de Cristo, para que tu oración no tenga estorbo. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué te diría Dios? Es casi como Mateo 5, que si te vienes al altar a ofrecer tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, bueno, ahí es peor, no es ni tu hermano, es tu esposa. Pues tienes que ir, resolverlo, y después de resolverlo, ir con Dios. Y entonces ya no habrá estorbo. Así funciona esto. Son nuestras responsabilidades, son nuestros deberes. Nos debemos humillar más. Debemos ser ejemplo. Debemos tomar el timón y que nuestra esposa y que nuestros hijos se sientan confiados de que un hombre que tiene temor de Dios, un hombre que ama a Dios, va a dirigir ahora esta casa. Así debe funcionar. Vamos a cerrar nuestros ojos para concluir. Cuando se trata de guiar familias completas, la palabra dice que los judíos, cuando repartían las tierras en el libro de Jueces, había unas tribus que querían poseer tierras después del río Jordán. Después del río Jordán querían poseer tierras. Y estas personas decían, no nos vamos a mover de pelear por las tierras para nuestro pueblo, y no haremos casa hasta que hayamos poseído esa tierra y hayamos puesto casas fortificadas para nuestras familias y nuestros hijos. Puedes ver el empeño, ¿no? No vamos a dejar de luchar, dice, de pelear. No vamos a dejar de ir a la guerra, dice, hasta que veamos que nuestros hijos y nuestras hijas vivan en casas fortificadas. ¿Qué quiere Dios de ti, hermano, hermana, amigo, amiga? Con respecto a los temas que hemos visto estas 2 semanas, tu mujer, cómo guiarte delante de Dios en lo que respecta a la vida que estás llevando ahora como madre, como esposa, como hija, cómo guiarte delante de Dios. Y hoy con los esposos hemos visto que nosotros tenemos y fuimos llamados desde el inicio de la creación a tener toda la responsabilidad en la dirección de nuestras familias, de nuestras casas.
Lo que pasa ahí adentro, nosotros vamos a dar cuenta. Así como Dios llamó a Adán, ¿dónde estás tú? Al hombre, a él se dirigió primero, no a su mujer. No a su mujer. A él se dirigió primero y luego su esposa. Luego su esposa. Si es verdad, comentamos la semana pasada que una mujer puede perder a su marido, pero también el marido puede perder a su mujer y a sus hijos de igual manera. Dios desea que tú y yo aprendamos a caminar con Él, aprender de Él para hacer su voluntad. Dijeron los hombres que querían tener la certeza de sus familias y de sus casas, querían tener seguridad para sus casas. Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores de este país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. ¿Cuál era la promesa que hacían estos hombres a Moisés? ¿Cuál era esa promesa que hacían estos hombres? La primera es esta: vamos a luchar hasta conseguir casas fortificadas para nuestros niños. ¿Qué dice la palabra de Abraham? ¿Le encubriré yo algo a mi siervo? Porque yo sé que después de sí él mandará a sus hijos que guarden todos los mandamientos de Jehová. Yo sé que después de sí él va a mandar a sus hijos a que guarden mi palabra. No va a ser un padre indiferente, va a ser un padre que guía su casa en mis estatutos y en mis leyes. Padre, eres llamado a guiar, eres llamado a tomar el timón del barco de tu casa. Somos llamados a dirigir, a luchar contra el pecado, contra el mundo, a salvar, a resguardar, a ver el estado de nuestros rebaños, a cuidar, a proteger, a ser hombres. Padre bendito que moras en los cielos, gracias, Señor, por tu bondad tan grande, gracias por tu misericordia, Señor, que tú nos das. Padre, porque hoy hemos conocido y visto, Señor, los pensamientos que tú tienes acerca de nosotros como hombres, como varones, Dios. Padre, ayúdanos a vivirlo, Dios, de verdad, Señor. Estas son cosas de la vida diaria, Señor. Estas son cosas que suceden día a día en el hogar, Dios. Y nosotros como hijos, como varones, como padres, como esposos, necesitamos aprender de tu palabra, Dios, para poder convivir y vivir en nuestras casas. Y si estamos en matrimonio, con nuestras esposas. Y también si tenemos hijos, Dios. Padre, que los jóvenes que todavía les falta madurar y crecer, o que quizás tengan un pensamiento de un matrimonio a corto o a largo plazo, Dios, que no solamente se preocupen por su apariencia externa, Dios, que se preocupen por formar esas virtudes en su corazón, Dios, esas virtudes de hombres virtuosos, de hombres piadosos, hombres valientes, Dios, que rescatan, protegen, cuidan, fortalecen su vida, su casa, su familia, su esposa, sus hijos. Gracias, Padre, por todo. Gracias por cada uno de los presentes, Dios. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por mi parte es todo. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan muy buenas noches. Dios les bendiga.